Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo workshop técnico de innovación de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. En esta oportunidad nos convoca un tema muy interesante sobre prevención inteligente, fortaleciendo la seguridad conductual con tecnologías emergentes. Actualmente cada vez hablamos más de inteligencia artificial, de tecnología y de realidad virtual, pensando en que estas herramientas van a terminar reemplazando al ser humano. Pero viéndolo desde otro punto, en realidad son una oportunidad para potenciar el capital humano de las organizaciones, mejorando sus indicadores. Debido a este tema tan interesante, es que la Cámara de Comercio Peruano-Chilena ha coorganizado este evento junto a nuestros asociados de la empresa Pignus. Pignus es una startup chilena que revoluciona la seguridad laboral en industrias de alto riesgo mediante el uso de realidad virtual e inteligencia artificial. Su plataforma, Rehaver, evalúa y minimiza las brechas conductuales en tiempo real, ofreciendo análisis objetivos y detallados para mejorar la seguridad de los trabajadores y optimizar los procesos preventivos en las empresas. Muchas gracias a Pignus por coorganizar este webcast junto a nosotros. Y también esta tarde quiero presentarles a los ponentes que nos acompañan hoy día. Está con nosotros el señor Felipe Sangüesa, CEO de Pignus. Felipe Sangüesa, con su formación en Ingeniería Civil e Industrial y especialización en Emprendimiento e Innovación de la Universidad Católica del Norte, es el CEO y uno de los cofundadores de Pignus. En su rol en Pignus, Felipe lidera el equipo en el desarrollo y comercialización de soluciones tecnológicas avanzadas que mejoran la seguridad laboral mediante el uso de la realidad virtual e inteligencia artificial. Muchas gracias, Felipe. Te aprovecho de saludar y gracias por organizar este webcast junto a nosotros. Y también está con nosotros el señor Carlos Calderón, encargado conductual de Pignus. El señor Calderón es psicólogo laboral y en prevención de riesgos. Profesional especialista en los factores humanos que intervienen en la accidentabilidad laboral en empresas productivas de gran envergadura, con conocimientos técnicos y prácticos en seguridad basada en el comportamiento, liderazgo en seguridad, cultura preventiva de seguridad, herramientas de gestión preventivas, intervención en crisis, factores psicosociales, capacitaciones en seguridad, reclutamiento y selección. Tiene más de 10 años de experiencia profesional, de los cuales aproximadamente un 80% ocurrieron en la gran minería, logrando conocer casi todos los procesos propios del rubro, incluyendo las áreas de mantenimiento en plantas y refinerías. Ahora sí, los saludo. Felipe, Carlos, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Hola Marcela, muy buenas. Muy buenas tardes. Carlos, te doy la palabra para que comiences tú presentando. Perfecto, Marcela, muchas gracias por el pase y por esa presentación. Eh, bueno, bienvenido a todos, muy buenas tardes. Como bien dijo Marcela, mi nombre es Carlos Calderón. Yo soy psicólogo laboral de profesión y como bien dijo Marcela, tengo bastante experiencia, sobre todo en el área de minería, ¿cierto? Lo que son herramientas preventivas, en implementación de programas conductuales y de liderazgo, así como también en capacitaciones en justamente en temas relativos a prevención de riesgo, ¿ya? También en construcciones de gran envergadura, por ejemplo, tengo harto tiempo trabajé mucho tiempo en Codelco, ¿cierto? Y también en la construcción el aeropuerto de Santiago, en la remodelación, la última, ¿ya? Para mi labor, digamos, en esta presentación tiene que ver con contextualizar un poco lo que es prevención de riesgo en general, ¿ya? Y para eso quiero hablarles primero una pizca de historia de prevención de riesgos laborales, ¿ya? Si se fijan acá hay un gráfico a nivel global, ¿cierto? Que lo que muestra esta línea es un poco a nivel súper general lo que es los niveles de accidentabilidad global, ya a nivel mundial. La prevención de riesgos se remonta de tiempos ancestrales, ¿cierto? Incluso hasta en la Biblia hay algunos versículos que hablan de prevención de riesgos, ¿cierto? Las civilizaciones antiguas, estas grandes construcciones, había cierto interés
ya motivado principalmente, por un lado, por el instinto propio del ser humano de sobrevivir, ¿cierto? Pero también por evitar la pérdida de personas que le permitan a los intereses de cumplir con ciertos objetivos, como la construcción de estas grandes obras, ¿cierto? Eh, Ahí Ya. también en Grecia, ¿cierto? Platón habla de las enfermedades, Hipócrates también tiene alguna indicios de hablar sobre las enfermedades que se producen en la minería antigua, hablemos de la minería súper antigua, no como la que conocemos ahora, ¿cierto? En el año 1700, por ahí, el primer libro que se publica hablando sobre la descripción de 52 enfermedades profesionales relacionadas claramente con el trabajo, exclusivamente con el trabajo. Y existe un gran cambio por ahí por el 1800, ¿cierto? Con la revolución industrial, en donde con la creación de los motores a vapor, ¿cierto? Que existe una innovación, un cambio gigante en la relación del hombre con su trabajo, que trajo muchos beneficios a la industria, a la productividad. Sin embargo, también hizo que las personas, los trabajadores, estuvieran mucho más expuestos a riesgos mucho más grandes, y sumado a las condiciones laborales de los años, ¿cierto? De esos años, es que los accidentes graves y fatales eran pan de cada día, como se dice, ¿ya? El interés por la prevención de riesgo acá siempre es, digamos, la motivación de no perder personas para la producción, ¿vale? Pero no es hasta de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y junto con el Tratado de Versalles, que se crea la Organización Internacional del Trabajo y que se toma como en serio el tema de la prevención de riesgo. Y se empieza a estudiar de manera científica, investigación de accidentes, y hay personas, se empieza a especializar el área, ¿ya? Por ese tiempo, consideraba que solamente las condiciones físicas, las condiciones laborales y las condiciones económicas eran las que importaban para que las personas no se accidentaran o disminuyeran la probabilidad de accidentarse. Algo que para nosotros consideramos sí, es cierto, pero nosotros ya a esta altura sabemos que no es solo eso, ¿ya? Y a partir a mediados de los años 1900, ¿cierto? Ya haciendo un poco el área de prevención un poco más científica, es que se empiezan a incorporar los factores humanos al estudio de la accidentabilidad. Y ahí ocurre un hecho súper importante y lamentable, que es el accidente de Chernobyl, ¿cierto? Donde se empieza a acuñar el término de cultura de seguridad, ¿ya? Obviamente, cuando hablamos de cultura nos referimos a valores, creencias, actitudes y conductas de las personas, ¿ya? Pensemos siempre que no hay cultura si no hay personas. Básicamente la cultura la hacen las personas, entre también los factores físicos también importan, ¿cierto? Pero si no hay personas no hay cultura en el fondo. Y a partir de ahí es que empieza el desarrollo de cómo los factores humanos intervienen en la accidentabilidad y cómo podemos utilizarlo, obviamente, para prevenir accidentes. Ahora, nos encontramos pleno 2024, ¿cierto? ¿Qué es lo que se viene? ¿En qué estamos? Bueno, hay gran avance en lo que son los factores psicosociales del trabajo, y ahora, como bien dijo Marcela, ¿cierto? La inteligencia artificial, la automatización, la robotización, viene un poco a lograr lo que tanto esperamos, que en el fondo es lograr el accidente, cero accidentabilidad, ¿ya? Ustedes comprenderán que lograr bajar, poniendo un ejemplo burdo, digamos, pero de 100 accidentes bajar a 10 es bastante, entre comillas, sencillo, pero bajar de 10 a 5 es mucho más difícil, y de 5 a 0 aún mucho más difícil. Y en eso estamos en estos momentos. Estamos como en una época que hay muchos accidentes, sí, pero son, comparado con tiempos ancestrales, son mucho menos, ¿ya? Pero cuesta, nos ha costado llegar, digamos, al cero accidente. Y la tecnología viene un poco a sopesar y ayudar en eso. Ahora bien, a raíz de todas estas historias, ¿cierto? Y de estudio, de ponerle ciencia, digamos, a la prevención de accidentes, que nacen modelos y teoría. Me imagino que la gran mayoría de ustedes conoce este modelo y teoría, como el dominó de Hemrich, ¿cierto? Que nos muestra una causalidad lineal de los accidentes, en que parte, al igual que los dominó, ¿cierto? Que hay una situación, un aspecto, un evento que sucede y va empujando los dominós hasta que ocurre el accidente y el daño, ¿cierto? Por otro lado tenemos la famosa pirámide de Frank-Birch, que nos viene a decir que por cada accidente fatal o grave vienen existiendo un montón de otras situaciones subestándar por debajo que no se ven si no las levantamos, ¿cierto? Está la famosa también teoría del piso suizo de James Reason, ¿cierto? Que nos dice que
las organizaciones tienen como estas láminas de queso, ¿cierto? Que son los distintos controles para evitar accidentes y pérdidas, ¿cierto? Y que los hoyos del queso vendrían siendo las fallas en cada uno de estos controles y que si se alinean, se logra el accidente. A diferencia del dominó, este modelo es mucho más sistémico. El de Cambridge es más lineal. Y una teoría más moderna, ¿cierto? Tiene que ver con Meliá, un español, ¿cierto? Que dice que para que una persona se pueda comportar de manera segura tiene que tener condiciones, por eso se llama la teoría tricondicional, que es que la persona debe poder trabajar de manera segura, o sea, tener un ambiente propicio, tiene que saber trabajar de manera segura, tiene que ver con las competencias de la persona, y finalmente tiene que querer, tiene que ver con la motivación. Ahora, traigo esto a colación es porque a pesar de que son teorías similares de cierta manera, pero todas tienen algo muy marcado en común, que es que el nacimiento, justamente lo que le hablaba yo del factor humano, ¿ya? Aquí tanto la pirámide de Franville a la base, las conductas subestándar, en el dominó de Henry, ¿cierto? Está el acto inseguro en la mitad, en el queso suizo también están los actos específicos, y obviamente la teoría de Meliá, ¿cierto? Toda tiene que ver con el comportamiento y el comportamiento lo ejercen las personas en el centro. Ustedes pueden hacer este ejercicio en su misma empresa, pueden buscar información en todas partes va a aparecer lo mismo de que los actos inseguros corresponden a más del 90% de la causa inmediata de los accidentes, ¿ya? Eso es casi, me imagino que todos están pensando que es así, o sea, en su experiencia, ¿cierto? Siempre hay algo, una persona que hace o dejó de hacer algo, ¿cierto? Para que ocurra un hecho lamentable. Ahora bien, entre todo lo que les comenté, me gustaría aclarar algo súper importante. Hablé de las competencias y de las conductas. Y lo primero que tenemos que tener claro es lo que son, qué es lo que es una conducta y qué es lo que es una competencia, cómo se diferencia. Voy a leer lo que dice ahí a grandes rasgos. Las competencias serán entendidas como la capacidad de una persona para desempeñar efectivamente una tarea o función en su trabajo. Implica poseer los conocimientos y presentar conductas necesarias para realizarlas de manera exitosa. Por otro lado, las conductas corresponden a una acción observable y por lo tanto medible que realiza una persona frente a estímulos internos o externos. Acá pongo el ejemplo de un vehículo. Usted, la gran mayoría probablemente tienen licencia de conducir, ¿cierto? Y en algún momento tuvieron que pedir licencia en su municipalidad o ciudad o donde se ubique, siguiendo las normas de cada país, ¿cierto? Para que una persona maneje, el manejo en sí es una competencia, es una habilidad. Yo sé manejar porque tengo la habilidad de manejar. El tema está cómo podemos evaluar esa habilidad de manejo. Y eso se hace a través de las instancias de la sociedad, digamos. En el caso particular nuestro existen en las municipalidades un departamento, ¿cierto?, que evalúa a las personas para decir que esta persona es competente para manejar. Lo que hace es, dice que tú eres competente, un evaluador que mira tus conductas al manejo. Y como aparece en la foto, a través de un checklist, dice si tú te colocas el cinturón, si tú miras hacia adelante, si manejas bien los cambios, etcétera. Sabes estacionar, son conductas observables que él las puede ver y determinar si lo cumples o no lo cumples. Y si lo cumples, te dice a través de un documento, que casi siempre es la licencia, ¿cierto? Y te dice que tú eres competente para manejar. Espero que con esto le haya quedado súper claro cuál es la diferencia. Conducta es observable y medible y competencia es un conjunto de conductas, que a través de estas conductas nosotros podemos determinar si existe o no existe una competencia. ¿Vale? Ahora quiero a todos los presentes hacer un pequeño ejercicio, que ojalá, para que resulte, ojalá todos lo consideren. En el chat, en este momento, hay un link, que lo voy a pegar, es una encuesta, ¿ya? Voy a colocar un video, quiero que observen el video con la encuesta que aparece ahí. Son preguntas súper cortitas y después analizamos las respuestas. ¿Ok? Además, en el video aparece un código QR que lo pueden escanear a través del teléfono. ¿Ok? Voy ahora con el video.
Por favor, con la encuesta media, cuando termine el video, sí, por favor. Ya. Les pido, por favor, contesten en la encuesta. Como les decía, hay un link que está en el chat y también en el video está el código QR. Lo voy a poner de todas maneras nuevamente. Voy a revisar ahora mismo las respuestas. Por favor, pueden responder. Hay solo dos respuestas en estos momentos. Respuestas. Bueno, elegí este video principalmente porque traté de buscar un video lo más neutral posible, por eso una situación de oficina, ¿cierto? En donde obviamente igual pueden existir numerosos riesgos, ¿cierto? Voy a compartir ahora la respuesta. Tenemos cinco respuestas, ¿no importa? ¿Ya? Espera. Tenemos 10 respuestas. Estoy Tenemos 10 respuestas. La primera pregunta dice, ¿usted cree que es posible lograr cero accidentes en nuestros trabajos? 11 respuestas. La mitad, 54, casi la mitad, 54%, 58 dice que sí, 41 dice que no, ¿ya? Importancia le da a usted a las conductas de la accidentabilidad, muy importante, 77%, ya, perfecto, estamos alineados con esa respuesta. Ahora bien, aquí hay algo. ¿Cuántas conductas seguras observaste en el video? El 50% dice que una, 14 dice que dos, personas dicen que una, perdón, una dice que tres, dos dice que cuatro, una dice que ocho, respuestas distintas. ¿Cuántas conductas riesgosas observaste en el video? Aquí también, súper disparejo. Cinco personas dicen que ocho, una dice que 10, una dice que 12, respuesta muy dispareja. ¿Cuál es su criterio en la conducta más riesgosa? Dejar cosas por en la mesa, 5. Utilizar la lengua para mojar el papel, 2. Mirar sin mirar, 6. Dejar cajón abierto, 1. Usar elástico para amarrar muchos documentos, 1. Acercarse con el pelo suelto a la impresora, 1. Lo que observamos acá, primero, todos, la mayoría de acuerdo que son súper importantes las conductas, ¿cierto? Muy importantes, si bien no es lo único importante, pero sí muy importante. Quiero adentrarme en esto. ¿A qué quiero llegar con esta encuesta? Lo difícil
todos los oyentes lo difícil que es medir conducta, lo difícil que es observar y darse cuenta de todo. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta? Por primero la subjetividad, por el entorno, por los sentidos, hay un montón de variables, ¿cierto?, que intervienen a la hora de medir un comportamiento. ¿Ya? Ahora, los quiero dejar, después de este ejercicio, ¿cierto? Lo quiero dejar con Felipe, Felipe Sangüesa, que nos va a explicar un poco sobre qué nos puede ayudar, qué nos puede servir para subsanar esta dificultad que tenemos con las conductas de las personas. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos, por todo el contexto, por toda la experiencia. Y yo les voy a compartir ahora también mi pantalla para que sigamos un poco ya profundizando lo que tiene que ver con sí la prevención inteligente usando tecnología. Y en ese sentido yo también les voy a hablar un poco ya más profundamente de cuáles son estas tecnologías que hoy día se están usando, ¿cierto? Y bueno, Marcela nos introdujo al comienzo, pero para presentarnos rápidamente, yo soy Felipe Sangüesa, soy el CEO y cofundador de la empresa Picnus. Esto con mucha experiencia en innovación, principalmente en temas de tecnología, y hoy día, ¿cierto? Vamos sumergiendo un poco en lo que tiene que ver con el uso de tecnología emergente, ¿cierto? Para la prevención. Y yo, bueno, quise destacar cuatro, yo creo que puntos importantes tecnológicos que son, ¿cierto? Claramente los más relevantes hoy en día, no con un orden de importancia en sí, pero cierto, tenemos cuatro grandes cosas que yo destacaría, cierto, que primero, cierto, el Internet de las cosas, el IoT, cierto, o el uso de sensores, tanto de celulares, smartwatch, dispositivos en general, cierto, la inteligencia artificial, la digitalización de procesos que podríamos decir que es lo más antiguo dentro de lo nuevo, y la realidad virtual o mixta. Y ahí dentro de cada uno voy a profundizar en cada uno de estos temas, pero yo considero que estos son los grandes cuatro puntos más relevantes hoy día pensando, ¿cierto?, en integrar tecnología dentro de las áreas de prevención, ¿cierto?, dentro de las áreas de seguridad de las compañías. Y me gustaría, ¿cierto?, mencionar como cada uno de estos temas, cuáles son los beneficios, ¿cierto?, que pueden traer y finalmente también cuáles son ejemplos que se pueden aplicar en cada uno de estos tipos de tecnologías que hoy día cada vez están cobrando, ¿cierto?, más relevancia tanto en Perú, en Latinoamérica y en el mundo. Bueno, para partir, ¿cierto? Como ya decía, con el primero que es dentro de todo el más antiguo dentro de lo nuevo, pero no deja de ser importante. Todavía hay muchas organizaciones, ¿cierto?, que están en un proceso de digitalización de sus áreas de prevención de riesgo, ¿cierto? Finalmente, ¿cierto?, la digitalización, pasar, ¿cierto?, de todo lo que tiene que ver con la gestión del área, ¿cierto?, hacia de los papeles, ¿cierto?, hacia los Excel, ¿cierto?, hacia los Power BI, hacia los paneles, ¿cierto?, hacia los dashboards. Creo que es muy importante que partamos de esa lógica de lo primero, ¿cierto?, del fundamento de convertir el área, ¿cierto?, de prevención en un área que ocupe tecnología partiendo por herramientas, ¿cierto?, o plataformas que nos permitan, ¿cierto?, hacer una mejor gestión de los datos, que nos permitan también crear entornos de trabajo más seguros, como dice ahí, teniendo acceso instantáneo a información relevante, ¿cierto? Acá tenemos casos como plataformas que, no sé si la conocen, como Site, ¿cierto?, que hacen gestión integral del área de prevención, desde el mapeo de procesos, las matrices, gestión de control operacional, gestión de incidentes, ¿cierto? Partir por ahí es muy clave, ¿cierto?, dentro de la prevención, para, ¿cierto?, pasar a otro tipo de herramientas que puedan, por ejemplo, como la que se ve ahí, que en este caso se llama SoSafe, que permite hacer reportes de incidentes instantáneos en terreno, ¿cierto?, que las mismas personas, ¿cierto?, los mismos trabajadores, a través de su celular, ¿cierto?, una aplicación, puedan destacar lugares donde están ocurriendo ciertas situaciones, ¿cierto?, dentro de la obra, de la faena, ¿cierto?, de la unidad minera. Entonces, este es un punto de partida clave, considero yo, ¿cierto?, partir por esa digitalización antes de pasar, ¿cierto?, a tal vez a usar tecnología un poco más avanzada. Yo creo que toda empresa tiene que tener esto en una primera instancia antes de pasar a lo siguiente, ¿ya? Pero aquí, ¿cierto?, es clave que dejemos, ¿cierto?, de disminuir el uso de papel, ¿cierto?, hacia pasar a todo lo que tiene que ver con los dashboards, analítica, que finalmente nos puede dar una gran ventaja competitiva como área. En segundo lugar, ¿cierto?, tenemos ya el Internet de las cosas, ¿cierto? Acá hablamos un poquito más allá de la digitalización, pensando en cómo, ¿cierto?, se ocupan sensores, ¿cierto?, dispositivos ligados a la seguridad en el entorno laboral para monitorear, ¿cierto?, en tiempo real ya las condiciones peligrosas o comportamiento de riesgo, ¿cierto?, como conversaba Carlos. Entonces, aquí ya, ¿cierto?, aparecen cosas tan que se van volviendo comunes, como, ¿cierto?, los detectores de fatiga y somnolencia de los conductores. Yo creo que en muchas empresas, tal vez donde ustedes trabajan, se están utilizando, ¿cierto?, un método súper bueno, ¿cierto?, para ayudar a disminuir los accidentes, ¿cierto?, en carretera, ¿cierto?, en ciudad también.
y donde acá también hay un poquito, ¿cierto?, de mezcla de inteligencia artificial para poder analizar, ¿cierto?, a la persona, ¿cierto?, si está quedándose dormida, si está con el celular, ¿cierto?, y esto lanza, ¿cierto?, alguna alarma hacia la persona, les puede hacer vibrar el volante. Entonces, claramente esto ya cuenta como Internet de las cosas porque se ocupan, ¿cierto?, los sensores, se ocupan ciertos dispositivos que son capaces de conectarse a Internet, ¿cierto?, y entregar o reconocer ciertas situaciones que están ocurriendo. Lo mismo pasa, ¿cierto?, con algunos lados donde ya se están empezando a utilizar las pulseras, ¿cierto?, los smartwatch inteligentes, tanto desde la detección de signos vitales, que es algo, ¿cierto?, fundamental que pueden hacer hoy día, ejemplo, los Apple Watch o otros dispositivos que existen, pero también, ¿cierto?, pueden ser usados para generar alarmas de proximidad a maquinaria, ¿cierto? Se pueden señalar ciertas zonas, ciertos puntos, ¿cierto?, a las mismas maquinarias donde la persona al acercarse, ¿cierto?, a este equipo emite una alarma, ¿cierto?, diciéndole que no se puede acercar, ¿cierto?, que mantenga una distancia considerable. Entonces esto ya, ¿cierto?, nos entrega en tiempo real, ¿cierto?, información para capturar, ¿cierto?, estos comportamientos de riesgo y decirle a la persona, ojo, aquí tú no deberías estar, ¿cierto? Ojo, te estás quedando dormido, ¿cierto? Y así podemos evitar accidentes. Entonces, el IoT hoy día también como una herramienta, ¿cierto?, importante tecnológica para las áreas de prevención y que ya ya es posible aplicarlo, ¿cierto?, a niveles reales y acá tenemos todos ejemplos claros de cómo puede ser. En tercer lugar, ¿cierto?, una de las cosas que hoy día está más, ¿cierto?, en la mirada de todos, ¿cierto?, todas las empresas están pensando, ¿cierto?, cómo integrar la inteligencia artificial. Acá les traigo dos ejemplos claros, pero finalmente es importante señalar que la inteligencia artificial es de gran apoyo, ¿cierto?, para la empresa, puede ser un complemento, ¿cierto?, a lo que se está haciendo hoy día, no se tiene que ver, ¿cierto?, como una amenaza hacia, ¿cierto?, tal vez reemplazar trabajo, sino que finalmente es un potenciador, ¿cierto?, hacia las personas, y tenemos que aprovechar, ¿cierto?, que puede ser utilizada para analizar grandes volúmenes de datos, ¿cierto?, de comportamiento, como dice ahí, para finalmente analizar patrones. Hoy día se puede conectar, ¿cierto?, a las cámaras, ¿cierto?, que ya tienen las empresas. Hay modelos de inteligencia artificial de visión que pueden, ¿cierto?, analizar lugares, ¿cierto?, analizar personas, identificar, ¿cierto?, zonas, marcar zonas, ¿cierto?, que son inseguras, marcar zonas seguras, saber si las personas están usando sus elementos de protección personal. Todo ese tipo de información hoy día ya existen modelos, ¿cierto?, que uno puede encontrar o empresas que lo pueden hacer, ¿cierto?, que pueden desarrollar este tipo de tecnología. Claramente uno de los grandes problemas aquí puede ser el tema, ¿cierto?, de la privacidad. Acá hay ciertos temas asociados tal vez al tema de los sindicatos, el uso de las cámaras, entonces también hay que tener, ¿cierto?, algunos resguardos con este tipo de tecnología, pero no deja de ser interesante que ya podamos usar este tipo de cosas dentro, ¿cierto?, de una empresa, ¿cierto?, de una operación para poder identificar comportamiento. Y por otro lado, ¿cierto?, algo que ya está muy de moda también y que ha salido gracias, ¿cierto?, al uso de ChatGPT, ¿cierto?, los modelos de OpenAI asociados a modelos de lenguaje natural, ¿cierto? O sea, poder tener asistentes, ¿cierto?, dentro de la empresa y específicamente, ¿cierto?, dentro del área de prevención que nos ayuden, ¿cierto?, a interpretar informes, a interpretar información, ¿cierto?, a analizar dashboards, a analizar grandes volúmenes de datos que nos puedan entregar, ¿cierto?, conclusiones para tomar mejores decisiones. Entonces, hoy día también es muy importante que ya es posible, por ejemplo, tomar un PDF, ¿cierto?, tomar un documento que nosotros tenemos donde se le explica un procedimiento al trabajador, ¿cierto?, y que ellos simplemente les puedan preguntar mediante WhatsApp o mediante algún navegador web información, ¿cierto?, sobre ese documento, o les puede explicar de una manera mucho más sencilla de qué se trata el documento u otro tipo de información o los protocolos de la compañía. Entonces, en ese sentido, hoy día los asistentes, ¿cierto?, de inteligencia artificial permiten todo eso, o sea, poder pasar de simplemente tener un documento a poder resumirlo, interpretarlo, mejorarlo, ¿cierto? O para que los trabajadores tengan un punto de contacto en terreno que les pueda responder preguntas tal vez cuando alguna persona no está disponible. Hay que ver finalmente la inteligencia artificial, como digo, como un potenciador, ¿cierto?, para analizar volúmenes de datos que tal vez a las personas podemos hacerlo, ¿cierto?, pero que finalmente nos va a tomar mucho más tiempo y tenemos, ¿cierto?, este tipo de herramientas a disposición. Entonces, claramente es un apoyo e integrarlo cada vez más, partiendo de algo tan simple como digo, con un asistente que sea capaz de interpretar documentos de la empresa, puede ser un gran punto de partida pensando en más adelante, ¿cierto?, tomar algo, por ejemplo, como asociado a las cámaras u otro sistema de inteligencia artificial como el que les voy a contar que nosotros utilizamos dentro de nuestro producto en sí. Y en cuarto lugar, pero no menos importante también, ¿cierto?, la realidad virtual como un componente clave o una tecnología clave para ayudar, ¿cierto?, a evaluar y entrenar el comportamiento de los trabajadores. Aquí, en nosotros, por ejemplo, tenemos la mayor especialidad, ¿cierto?, donde la realidad virtual como en sí se puede utilizar para simular entornos de trabajo, ¿cierto? Son espacios controlados, ¿cierto? Acá estamos hablando casi como de simular como una especie de juego, ¿cierto? Una simulación que se parezca a la vida real,
donde se pueden simular procesos, ¿cierto? Procedimientos, poner situaciones, ¿cierto? Que no se pueden mostrar en la vida real y se puede utilizar para capacitación técnica, ¿cierto? Pensando en enseñar al trabajador, por ejemplo, cómo hacer un checklist, cómo revisar una maquinaria, desde la evaluación conductual poder analizar comportamiento del trabajador, ponerlo ante a cierta situación y ver cómo actúa, y también para capacitación conductual, donde, por ejemplo, se pueden hacer ejercicios de manera grupal. Pensemos, ¿cierto?, en los típicos talleres, ¿cierto?, que se hacen de trabajo en equipo, ¿cierto?, de armar algún tipo de puzzle, pero llevarlo a la realidad virtual, ¿cierto?, y aumentar eso y pensar en ejercicios cada vez más complejos, más imaginativos y que permitan desarrollar las habilidades de liderazgo, de comunicación de las personas, ¿cierto?, llamándolo como un tipo de metaverso, ¿cierto?, para poder entrenar habilidades o colaboración, como ahora se está usando en el Vision Pro, ¿cierto?, de Apple, de colaboración es como espacial, ¿no? Entonces, la realidad virtual también da para mucho pensando en ese sentido y eso es un poco también lo que me gustaría ahora profundizar pensando en, ¿cierto?, en estas 4 tecnologías y cómo nosotros también las estamos aplicando y mostrarles casos de cómo se está usando, ¿cierto?, en la empresa. Pero acá yo creo que también es importante destacar que ustedes lo pueden buscar este estudio, está disponible en la página de PwC, es una de las consultoras más grandes del mundo, de cómo finalmente hoy día, por ejemplo, la realidad virtual es más efectiva o se ha demostrado que presenta mucha mayor efectividad que otro tipo de métodos, ya sea como el e-learning, ¿cierto? O, por ejemplo, las salas de clase, ¿cierto? Siendo hasta un 4% más rápido en enseñar que las salas de clase, más conexión con el contenido que se está enseñando y que la gente se focalice más, porque finalmente estas personas, ¿cierto?, están con un visor, ¿cierto?, con un lente puesto en la cabeza que finalmente es su única realidad. Entonces, claramente se ve que puede, ¿cierto?, ser mucho más efectivo que otro tipo de métodos como estar en la clase distraído con el celular o otros tipos de maneras, ¿cierto?, de enseñar. Y ahora les quiero contar un poco también cómo nosotros lo estamos usando, cómo estamos mezclando la realidad virtual, lo que conversaba Carlos, la psicología, ¿cierto?, y la inteligencia artificial para apoyar, ¿cierto?, el desarrollo conductual y la seguridad conductual dentro de las compañías. Entonces, nosotros les voy a contar de Rehavior, que es un producto de los que tenemos que se centra en ayudar a reducir, ¿cierto?, y a medir brechas conductuales en los trabajadores. Y nosotros lo que hacemos en ese sentido es tomar a la persona, que el trabajador o la trabajadora haga una actividad de una simulación de realidad virtual dependiendo del cargo, y a partir de lo que la persona va haciendo en estos 20 minutos aproximadamente que duran estas simulaciones, los modelos que tenemos analizan ese comportamiento, ¿cierto? Lo van puntuando, van midiendo lo que la persona va haciendo. Podríamos decir que es similar a un test de aversión al riesgo, donde se va, ¿cierto?, calificando a la persona en base a lo que responde. Acá también se va calificando a la persona en base a cómo actúa, y con eso directamente se puede generar instantáneamente un reporte del trabajador, un reporte de sus habilidades, de sus competencias, cómo impactan la seguridad, junto con generar recomendaciones que los permitan mejorar. Entonces, acá, si ven, es una mezcla finalmente entre 2 tecnologías: la realidad virtual como medio para obtener datos, la inteligencia artificial como medio, ¿cierto?, para analizar grandes datos o información que se extraen de las simulaciones de realidad virtual, y finalmente, ¿cierto?, desplegar todo en una plataforma en la nube para que la empresa tenga esa información disponible y pueda tomar rápidamente decisiones sobre el comportamiento de sus trabajadores. De hecho, nosotros hoy día tenemos 3 versiones, ¿cierto?, que se ocupan por parte de diferentes empresas en rubros como la minería, la construcción y la energía, donde ellos finalmente, estos simuladores se enfocan en analizar competencias, ¿cierto?, habilidades blandas que impactan la seguridad, ya sea con trabajadores operacionales, supervisores, ¿cierto?, jefes de terreno, capataces, todos los que tengan personas a cargo y quieran fomentar habilidades de liderazgo, y también conductores, ¿cierto?, de camioneta, viendo cosas tan importantes como el tiempo de reacción, la capacidad de analizar su entorno, estar pendiente de lo que está sucediendo en la carretera, ser capaz, ¿cierto?, de responder a los diferentes checklists que tienen que hacer de su vehículo. Entonces, todo eso nosotros vemos finalmente la realidad virtual como un medio para obtener datos que ustedes, ¿cierto?, al área de prevención les permitan tomar buenas decisiones, más que ser simplemente una herramienta de innovación, que sea algo entretenido para el trabajador. No, tiene que generar datos que permitan tomar decisiones. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo se puede hacer algo de este estilo? Finalmente, lo que hacen los sistemas de este estilo, ¿cierto?, es tomar el comportamiento de lo que la persona va haciendo dentro de la realidad virtual, como si hacemos un símil con los, ¿cierto?, los test. Acá, ¿cierto?, en los test, ¿cierto?, se mide cómo la persona piensa. En la realidad virtual se puede medir cómo piensa y cómo actúa ante ciertas situaciones. Se van capturando las conductas de lo que la persona va mostrando, se van puntuando, parametrizando en base ya a modelos de psicológicos, y se puede, ¿cierto?, obtener un análisis de las competencias. Entonces, eso es lo interesante de la simulación en sí, es que se puede obtener data, ¿cierto?, como se muestra acá en dashboard, ¿cierto?, en informes que tengan ustedes accionables para generar planes de acción. Entonces, lo clave aquí de la tecnología es que nos genere, ¿cierto?, este tipo de información para tomar ese tipo de decisiones en pos, ¿cierto?, de la mejora de las personas en sus habilidades. Nosotros acá les muestro casos. Nosotros lo hemos hecho esto en minería subterránea, ¿cierto? En ejemplo, en Chile, en Teniente, en minería de Rajo, Tajo Abierto, ¿cierto? En diferentes faenas, ¿cierto? También en litio, se puede hacer en construcción, y lo interesante también de este tipo de tecnología a la hora de usarse
es que funcionan, si se dan cuenta, algunos funcionan sin internet. Se pueden usar el interior de ¿cierto? De la mina sin problema, ¿cierto? Suben el visor a algún lugar donde haya conexión y se mandan los datos retroactivamente. Autónomamente, no hay computadores de por medio, sino que el único computador que se puede usar es para transmitir la información que zona y poder, ¿cierto?, tener un reporte un poco más cercano a la realidad con ciertas complejidades, ¿cierto?, que no puede generar, ¿cierto?, un informe, por así decirlo, o un análisis del tipo, ¿cierto?, test, y ahí se ve cierta gente utilizando el visor. Aquí lo importante también es destacar que este tipo, ¿cierto?, de tecnologías pueden ser, ayudar, ¿cierto?, a tomar mejores decisiones preventivas, como hemos estado conversando, a fortalecer, ¿cierto?, el proceso formativo de las personas. Todas estas tecnologías permiten ese tipo de proceso y también eliminar la necesidad de movilización. O sea, estas herramientas nos van a permitir tener toda la data y toda la información directamente en la obra, en la unidad minera, ¿cierto?, en la faena, en el contrato, y nos van a facilitar mucho la vida. Y para cerrar, les quiero mostrar un caso que tuvimos con un cliente, empresa de montaje, donde lo que se hizo con ellos fue hacer, porque claramente estas tecnologías para que funcionen tienen que ser parte de algo mayor, o sea, no puede ser una iniciativa aislada el querer integrar realidad virtual, integrar inteligencia artificial, sino que tienen que ser parte de algo mayor. Entonces, por ejemplo, en esta empresa con la que trabajamos nosotros, la aseguradora que tenían, una consultora y en este caso el cliente, y se hicieron tres grandes componentes: poder evaluar conductualmente a los trabajadores con la herramienta para saber cómo estaba, ¿cierto?, la base de personas de más de, hablamos de un universo de 2.000 a 3.000 personas en este contrato en su peak, y después empezar intervenciones que fueron realizadas, ¿cierto?, por esta aseguradora junto con la consultora, utilizando directamente las recomendaciones que le entregaba nuestro sistema. O sea, ellos fueron entrando a la plataforma, los resultados que el sistema le iba entregando a partir de la simulación de realidad virtual, y a partir de eso desarrollaron talleres, coaching, principalmente enfocándose en las mayores brechas que presentaron los trabajadores. Y después de eso, pasados unos meses, ¿cierto?, se volvió a valorar a estos mismos trabajadores con la herramienta, logrando, ¿cierto?, pasar a tener trabajadores muy inseguros, a tener gente en los niveles más altos de seguridad, y donde se logró lo más importante pasado un periodo, ¿cierto?, de tiempo, que es bajar la tasa de accidentabilidad, ¿cierto?, cercano a un 20%, que claramente es algo significativo e importante, pero que claramente se debe a un trabajo en conjunto cuando se integra tecnología y también se complementa con otro tipo de programa, otro tipo de herramientas de fortalecimiento conductual. Entonces, lo que finalmente, como conclusión, les quiero dejar que si ustedes buscan integrar tecnología de este tipo, nosotros también tenemos mucha experiencia en este tema, les podemos compartir casos, les podemos mostrar lo que se ha estado haciendo desde 2018 con este tipo de herramientas, y los dejamos invitados también a que nos sigan, ¿cierto? Acá está nuestra página, o sea, nuestra página web, www.pignus.cl, y, ¿cierto?, creemos importante ese mensaje de que, bueno, juntos, ¿cierto?, todos podemos potenciar el capital humano, ¿cierto?, del hoy y del mañana. Así que muchas gracias por su atención a mí y a Carlos, y atento a las preguntas que puedan tener. Carlos, Felipe, la verdad nos dejaron súper, súper y muy bien impresionados. O sea, como hablamos al principio, la capacidad que tiene la inteligencia artificial, la realidad virtual, todas estas nuevas tecnologías de mejorar la vida de las personas y de las empresas en general es bien impresionante. A veces no nos llegamos ni a imaginar lo que podemos lograr con lo que recién tenemos a la mano, y esto va avanzando exponencialmente día a día. Quedé bien, me encantó el video que nos mostró Carlos. Aparte que quiero recordar cómo eran las oficinas hace, qué sé yo, 20, 30 años atrás, que si bien los computadores, ya no tenemos estos computadores gordos, todo se ha ido modernizando ahora con el teletrabajo, los peligros siguen igual. Los elásticos, las ligas se siguen, son de igual acá como se dice en Perú. El tema del café, caminar sin mirar, el ser humano seguirá siendo ser humano, ayudas más, ayudas menos de la tecnología, pero los peligros se mantienen. Y Carlos, en relación a eso, ¿cómo ves tú, que tú como psicólogo, me encanta esto de juntar la visión más humanista con la tecnológica? ¿Cómo ves tú como psicólogo la realidad virtual en las empresas? Estos peligros que vimos y si efectivamente se ha tratado de usar herramientas tecnológicas para disminuirlo. Mira, para responder esa pregunta, hay un ejemplo, o más bien una historia, ya, de que es de la psicología organizacional, de un psicólogo que se llama Elton Mayo, un experimento bien famoso para los psicólogos, ¿cierto? En el que, bien cortito, él trata de probar si la iluminación afecta la productividad de los trabajadores. Entonces, científicamente toma un grupo de personas, les pone luz, y al otro grupo de personas no les pone luz.
obviamente la lógica nos podría decir que las personas que le colocan luz producen más, y eso efectivamente es lo que pasó. Pero resultó que las personas que no les pusieron luz también aumentaron la producción. Y después les quitaron la luz a las otras personas y también siguió la producción elevada. Tuvieron que, eso lo desconcertó un poco y tuvieron que expandir el experimento, ¿cierto? A llevarlo a un nivel más cualitativo, preguntarle a la gente qué es lo que había pasado. ¿Qué es lo que pasó? Finalmente, la gran conclusión, es mucho más extensa, pero a grandes rasgos, es que las personas aumentaron la producción porque hubo una sensación de preocupación por las personas. O sea, el hecho que le hayan puesto luz y que haya ido una persona externa a mirar, a observarlas, las personas se sintieron observadas y tomadas en cuenta, ¿ya? A partir de eso, y con la experiencia que tengo en la empresa, porque no se los mencioné, pero mi labor en el fondo es estar al lado de la empresa, si bien de manera remota, pero yo los acompaño desde la capacitación, el proceso completo, hasta que cuando termina tomamos los resultados y los ayudo a generar los planes de acción que pueden realizar para cerrar las brechas, los resultados, para tomar los resultados y hacer algo ya con esos resultados. Entonces, a partir de eso, te puedo decir que, por un lado, está la parte técnica en que es súper fácil lograr información de buena calidad con la realidad virtual. Porque como la idea de mi presentación es que es difícil medir conducta, en cambio con los lentes de realidad virtual las conductas son súper objetivas porque el lente no tiene subjetividad. Los sensores son lo que miden. Eso por un lado. Pero por otro, las personas en general agradecen este tipo de instancias. Ya es una actividad que también es entretenida. Y eso a veces, sobre todo en faenas, ponte tú, en las que están tiempo por turno, 15 días en faena, después vuelven, esta actividad los saca un poco de la cotidianidad y eso los trabajadores lo agradecen. También se agradece. Entonces, si tú me preguntas el impacto, tiene esto, que es el impacto lo lógico, digamos, que es obtención de información súper fidedigna, conductual, segura y de fácil obtención, pero también está esta otra parte que la persona, el trabajador, agradece, digamos, el que se hagan esta instancia, porque como te digo, es como un juego básicamente. Y aparte que es como, no sé si lo ha utilizado, pero es como otro mundo, así es como súper entretenido las actividades que hacen los trabajadores. De todas maneras, de hecho me sonreía mientras escuchaba tu respuesta, pensando nuevamente en el video, cómo no va a ser importante y va a cambiar la conducta de estas personas que están monótonamente poniendo, qué sé yo, ligas, clips, con un ambiente que Exacto, uno veía el video y se veía, uy, uy, no quiero estar ahí, uno decía. claro. ¿Cómo no va a ser para alguien importante que diga, ah, mira, se están preocupando de mí, que no se me caiga el café, que no se me tenga este accidente pinchándome? Entonces, claramente, más allá de lo que implica la tecnología, el inconsciente que asumas que la empresa se está preocupando por ti es muy importante. Así que, excelente, excelente respuesta. Y acá nos llegó otra pregunta de Alfredo Coronel Segarra, que dice, buenas tardes, gracias por la presentación. ¿Cómo y qué incluir para lograr que personas con discapacidad puedan estar igualmente seguras? Bueno, claramente las discapacidades son distintas, o sea, hay distintos niveles, hay distintos tipos, obviamente la organización se tiene que adecuar a las personas, hay una ley, por lo menos acá hay una ley que obliga a las organizaciones a tener las condiciones que yo nombré por ahí, la infraestructura adecuada para. Ahora, la utilización de la realidad virtual no tiene ningún problema para que la empleen personas con discapacidad. No hay ningún, bueno, lamentablemente sí, la discapacidad visual, no, esto sí o sí tiene que funcionar con la vista, digamos, es un lente. Entonces, ahí estaría, no podría ser por ahora. Probablemente en el futuro va a aparecer algo al respecto. De hecho, la realidad virtual se utiliza bastante, se está utilizando. He visto, hay unos videos bien bonitos, de hecho, de personas con discapacidad completa, con algún tipo de parálisis, ¿cierto? En que utilizan la realidad virtual para darle experiencias nuevas a las personas. Ahora, como te digo, en la organización, para que las personas puedan estar igualmente seguras, ahí en ese sentido es la organización la que debe adaptar su infraestructura para que permita a las personas trabajar en las condiciones adecuadas para esa persona.
Perfecto. Así es, bonito poder, o sea, ya no solo la seguridad de las personas, de los trabajadores de la empresa, sino también incluir especialmente, y me imagino que con la base de lo que tienen en Pignus, pueden hacer un montón de otras iniciativas Exacto, para, en inclusión, en equidad, qué sé yo, para ir abarcando también todo tipo de circunstancias. exactamente. Y le tengo una pregunta a Felipe. Ya quizás me voy a salir un poco del sentido de lo que estábamos hablando, pero me llama la atención porque Pignus lo encuentro una empresa bien innovadora, distinta a lo que conocemos en el mercado. Me toca trabajar con muchas empresas chilenas que se quieren internacionalizar. Cuéntame, Felipe, cómo nació la idea de Pignus, por qué partió todo esto y porque lo encuentro genial. Súper, sí, es un tema bien interesante. O sea, finalmente yo creo que, y como se está dando hoy día, las empresas hoy día, ¿cierto?, están naciendo por que sean capaces de resolver problemáticas, ¿cierto?, relevantes en el mundo. Y Pignus nace a partir de identificar que habían problemas, ¿cierto?, a la hora de en sí identificar comportamiento inseguro en industrias como la minería. Yo tengo experiencia, tuve un tiempo en minería, un poco en construcción, otros de los fundadores también. Entonces, todo hoy día se da, ¿cierto?, dentro del, por así decirlo, de conversar, ¿cierto? Entender. Bueno, yo soy súper bueno para hablar, entonces nosotros en esa búsqueda, ¿cierto?, en esta industria, ¿cierto?, en estas empresas con las que estuvimos, fuimos entendiendo que a las empresas cada vez se les hacía más complicado, como comentaba Carlos, ¿cierto?, medir conductas. Sabían que la mayoría de esos accidentes, ¿cierto?, vienen del factor humano. O sea, si uno busca estadísticas, ¿cierto?, dentro del 80 hasta un 90% de los accidentes de una empresa tienen que ver con factores conductuales. Entonces, bajo ese marco, nosotros dijimos cómo finalmente podemos ayudar a las empresas a cambiar esta lógica que está ocurriendo, cómo lo ayudamos. Y ahí, ¿cierto?, partiendo de una problemática bien identificada, que es, ok, hay accidentes que ocurren por factores conductuales y muchos, busquemos las herramientas, busquemos cómo la tecnología puede ir en favor, ¿cierto?, de ayudar a las organizaciones. Y ahí, ¿cierto?, nació la idea de, en ese tiempo, la realidad virtual todavía estaba naciendo, podríamos decirlo, la inteligencia artificial también, porque cierto, esto partió más o menos 2018. Entonces nosotros ya desde ese tiempo, donde las dos tecnologías todavía no eran lo que son hoy día, donde, cierto, cada vez se habla todos los días de inteligencia artificial hoy día en cualquier lado, ya en ese tiempo nosotros pensamos cómo se pueden combinar estas tecnologías, darle un componente fundamental mediante la psicología y entregar a las empresas una manera nueva, ¿cierto?, más disruptiva, más rápida, que finalmente sea más barata, más eficiente de poder medir el comportamiento de sus trabajadores y ser, ¿cierto?, ese apoyo. Entonces, nosotros, ¿cierto?, partimos bajo la premisa de queremos ser unos referentes de la seguridad conductual tanto en Chile, en Perú, Latinoamérica y en el mundo, y seguimos persiguiendo, ¿cierto?, esa visión. Yo creo que eso es lo que nos mueve finalmente. O sea, desde ahí partió la empresa con el post de mejorar la seguridad de las personas, y en esa línea lo hemos mantenido y creemos que vamos por lo menos por un buen camino. Creo que lo que hemos estado haciendo también, como hemos ido innovando en el tiempo, eh, ha tenido mucho éxito, y finalmente creemos que siguiendo esta línea podemos llegar mucho más lejos con lo que estamos haciendo, seguir generando nuevas soluciones con la misma empresa. O sea, yo creo que también la colaboración, ¿cierto?, con ejemplo, con la cámara, con usted o con otros socios también es interesante, y siempre se puede seguir mejorando, ¿cierto?, seguir en ese proceso de innovación, y con el post, ¿cierto?, de seguir mejorando la seguridad de las personas, tanto, como digo, en todo tipo de industria, principalmente, por ejemplo, en Perú, en minería y en construcción. Claro, pero la tecnología al fondo está tan buena y tan amplia lo que ustedes hacen que más allá de la minería y la construcción pueden diversificarse a montones de industrias. Así que Claro, sí, puede dar, claro, ahí puede dar para mucho. Entonces ahí, claro, ya del hecho de las mismas tecnologías pueden ampliarse a varios campos. Uno se va especializando, ¿cierto?, como empresa en algunas cosas en un principio, dependiendo, ¿cierto?, del tamaño de la organización, va tal vez buscando tener un producto estrella, ¿cierto?, que en este caso es Rehavior para nosotros. Pero claro, hoy día, ¿cierto?, hay muchas iniciativas que estamos preparando, ¿cierto?, relacionadas con más la parte de capacitación, ¿cierto?, la parte de inducción también, u otro tipo de usos de la inteligencia artificial dentro de las compañías, que uno mismo va detectando. Bueno, en realidad uno no la va detectando. ¿Quién te da ese? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Son los mismos clientes, ¿cierto? Las empresas, tus usuarios te dicen, oye, necesito esto, ¿cierto? Tenemos esta problemática, y nosotros, ¿cierto?, tenemos las herramientas para ayudar a solucionar esos problemas. Entonces ahí, ¿cierto?, nos contactan y hacemos algo en conjunto con tal de solucionar ese problema que tengan, pero siempre bajo la línea de combinar tecnología, en este caso realidad virtual, inteligencia artificial, con la psicología,
en pos de la mejora de las competencias de las personas y que ayuden a mejorar su seguridad. Perfecto, perfecto. Y ya la última pregunta para cerrar. ¿Por qué Pignus? ¿Qué significa Pignus? Bueno, Pignus es seguridad en latín, y behavior, bueno, que el producto, ¿cierto? Podríamos decir más importante, ¿cierto? Viene de behavior, que es comportamiento, ¿cierto? En inglés, le cambiamos el comienzo con un juego de letras de en vez de un be, de un re, ¿cierto? De como de rehacer el comportamiento. Entonces, todo siempre tiene, ¿cierto? Una idea, ¿cierto? Todo tiene algo detrás que finalmente es como nace la empresa y como digo, siempre esa orientación hacia las competencias, la seguridad, la tecnología ha sido lo que nos ha ido ayudando y claramente felices de hoy día de poder compartir toda esta experiencia que hemos tenido, ¿cierto? Junto con la cámara. Perfecto, genial, sí, porque yo estudié Derecho, soy abogada, entonces Pignus, yo me acuerdo, dije, pero Pignus me suena a algo que vi en la universidad, en Derecho Romano, ponte tú. Pero me encanta esto que tenga todo tenga un sentido. Está el nombre dice exactamente quiénes son, genial. Así que los felicito nuevamente, tremenda empresa, innovación, y les deseamos el mejor de los éxitos. Ustedes saben que pueden contar con la cámara para lo que necesiten. Muchas gracias, Marcela, y a todos por el tiempo y la disposición de escucharnos y felices de, si quieren saber un poco más, visitar nuestra página web o contactarnos también. Exacto, Muchas gracias, Marcela. si me dan permiso, puedo compartir la presentación, que siempre me la piden. Yo digo, voy a pedir autorización, me dan el ok, Sí, la claro, enviamos. ningún problema. Perfecto. Eso, les vamos a compartir también sus contactos a los asistentes, para que puedan seguir conversando ya con más calma. Bueno, así que ya siendo casi las 6 de la tarde, en Perú, 7 en Chile, me despido, un saludo muy grande y atento a todas las próximas actividades de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. Muchas gracias. Me despido muy agradecido también. Que estén muy bien. Chao, Carlos, chao, Felipe, chao a todos, que Chao, estén muchas muy Chao a bien. gracias. todos.